Quien les hable, el pastor Hansel Alburquerque, pastor de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo Misión Internacional Incorporado. Estamos ubicados en la calle Primera, casi esquina marginal de las Américas, número 28, Parque del Este, próximo a la terminal de autobuses del Este. Así que Dios bendiga sus vidas y gracias a todos por la oportunidad que nos brindan de poder llegar hasta ustedes. Esta es la segunda sesión o segunda parte de un estudio que iniciamos hace pocos días. Dios, su existencia comprobada, segunda parte. Y estamos realizando una mirada a las evidencias. Y es que, precisamente, a lo largo de la historia, el hombre, una vez cayó en su estado de pecado, produjo entonces que el hombre se perdiera la visión correcta que el hombre tenía sobre Dios o respecto a Dios, lo cual es algo lamentable porque una visión inapropiada de Dios nos lleva a tener una vida inapropiada delante de dicho Dios. Y por esto es importante, bueno, vivimos en una sociedad tan desmoralizada, vivimos en una sociedad que valora tan poco la vida, vivimos en una sociedad donde no se valora la vida humana, donde no se respeta el individuo, donde las personas hacen males y corrupción sin tener un dolor de conciencia. Todo esto ha sido resultado de una distorsión de la visión que el hombre tiene con relación a Dios. Y por eso es importante la visión que nosotros tenemos respecto a Dios y la forma en que el mundo mira a Dios. Algunos consideran a Dios una especie de policía o polizonte que está ahí mirando y observando a todo el mundo para que cuando alguien cometa algún pecado o falla o error, él esté ahí con el martillo para castigarle. Pero ese es el Dios de la Escritura. Entonces, se ha pensado en un Dios que es inmanente pero no es trascendente. Otros piensan en un Dios que es trascendente pero no es inmanente, no es capaz de ser personal para con un individuo. Realmente ondear lo que en Italia se le llamó la mente de Dios, eso es algo imposible, no poder socavar todo lo que hay en la mente de Dios, eso es imposible por el hecho de que nosotros somos finitos, no somos eternos, y Dios es eterno en todo su ser, incluso la mente de Dios es eterna, y por eso todo lo que hay en la mente de Dios, porque Él es eterno y lo ha visto todo desde la eternidad y lo conoce todo desde la eternidad, no cabe en nuestra mente todo lo que hay en la mente de Dios. Entonces es importante que nosotros pensemos en Dios como un Dios trascendente que escapa a nuestro estudio como tal, como objeto. Dios no es un objeto de estudio. Dios es el estudio de todas las cosas. Todo debe de ser visto a la luz del lente de Dios. Pero tampoco podemos acabar todo el tema de Dios porque Dios no es un tema. Dios trasciende a cualquier tema. Dios va más allá de ser un tema. Dios es en esencia la razón de la existencia de todas las cosas. Y por eso es importante que nosotros pensemos en Dios desde una óptica apropiada. Bueno, hay una anécdota siempre que me toca, me corresponde hablar de este tipo de temas, que siempre hago mención de ella, y es Grauter. Grauter fue un ateo estadounidense que usó una tarima gigantesca
una cuadra central de los Estados Unidos, y ese día él convocó a sus seguidores ateos y les dijo: hoy voy a demostrar que Dios no existe. Se paró en el escenario, en la tarima, y dijo: si Dios existe, que me mate en los últimos 45 minutos. Pasaron 10, 20, 30 minutos, Dios no lo mató. Pasaron 35 minutos, Dios no lo mató. Pasaron 40, 41, 42, 43, 44 minutos y Dios no lo mató. Llegó el minuto número 45. La aguja del reloj está caminando segundo a segundo. Llega el minuto número 46 y él levanta los brazos y dice a alta voz: una vez más demostré que Dios no existe. No me mató. Todos aplaudieron, los ateos allí presentes. Había una anciana en medio de ese grupo de gente. Y hubo alguien que dijo: wow, una vez más Russell demostró que Dios no existe. Y la anciana entonces se le acercó y le dijo: una vez más, Russell demostró que no puede agotar la paciencia de Dios. Dios no va a demostrar que Él existe asesinando a alguien o matando a alguien que dice: si Dios realmente existe, que me mate. No. Eso es una forma absurda de poder demostrar la existencia de Dios, porque si Dios lo matara en ese mismo instante, entonces Dios es alguien que no tiene ni siquiera control sobre sus emociones, sino que Dios es capaz de, bajo un arranque de ira, matar a otra persona. Entonces, no es congruente con el Dios de las Escrituras. Dios no está esperando a matar a alguien para evidenciar que Él existe. Dios no necesita ni siquiera presentar evidencias de que Él existe. Cuando Dios empieza a dar la revelación especial, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia, empezó diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no empieza dando un sinnúmero de evidencias acerca de la comprobación de que Él existe. No, Él empieza en Génesis diciendo que Él existe y que Él creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Dios no está poniendo en duda su existencia. Dios está diciendo en Génesis, en el primer texto, que su existencia no está en juego ni en tela de juicio. Él existe, Él es real y Él es la razón de todo lo que existe. ¿Lo creas o no? Eso es lo que Dios intenta decirnos en Génesis 1:1. Sin embargo, ¿qué pasa? Cállese. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos referir o ver a Dios a la luz de la Escritura, no como nosotros lo imaginemos, porque siempre vamos a tener una idea distorsionada con relación a Dios si no lo vemos a la luz del lente de la Escritura. En ese sentido, es importante que nosotros no solo veamos un tema como este, porque a pesar de que Dios no intenta presentar una especie de apologética sobre su existencia en la Escritura, es cierto que a lo largo de la Escritura han quedado evidencias que han constatado que Dios realmente existe, que Él es real y que su existencia no puede ser negada. En ese sentido, entonces, Romanos capítulo 1, texto 18 al 26, es un pasaje en la Escritura que presenta de una forma muy gráfica la forma en que el hombre
se ha comportado para con Dios, cómo el pecado ha llevado el hombre a degradarse moral, ética y aún de conciencia. Dice la Escritura en Romanos 1, 18 al 26, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, en este pasaje de Romanos capítulo 1, texto 21 al 28 que hemos considerado, hemos visto lo que comúnmente se conoce como politeísmo. El politeísmo, poli viene de muchos y teísmo viene de Dios. Entonces, poli es mucho y teísmo Dios. Entonces, el politeísmo es muchos dioses o varios dioses. Son las religiones que a lo largo del mundo, las cosmovisiones, modo de pensar, ideología, que han aceptado o han adoptado para sí la adoración a varios dioses. Han aceptado la idea de que existen varios dioses y que cada uno de ellos es digno de recibir culto o adoración. En ese sentido, esto es una visión distorsionada de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto que el hombre ha querido crearse su propia idea de Dios. De hecho, el hombre tenía una idea correcta respecto a Dios antes de haber pecado. Él conocía que Dios era alguien bueno, bondadoso, misericordioso, amoroso, justo, compasivo, hombre de paz o ser de paz. Y todo esto, pero a pesar de que el hombre en el huerto de Edén tenía esta visión correcta de Dios, llega Satanás y le dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Dios no le dijo al hombre o a la mujer que no coman de ningún árbol del huerto. Dios le dijo, no puedes comer solo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios le dijo, hay un árbol del que no puedes comer. Y Satanás llega y distorsiona lo que Dios había dicho y pone a Dios como un malvado, como un tirano, que ha torturado al hombre y a la mujer porque no pueden comer de ningún árbol del huerto. Entonces, no solo esto, sino que Satanás siguió distorsionando la idea de Dios y les dijo al hombre y la mujer, Dios no le ha dicho toda la verdad, porque Dios sabe que el día que coman de ese fruto,
serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, Satanás ahora que ha distorsionado la idea correcta que el hombre tenía de Dios, ahora el hombre es una presa fácil para caer en el politeísmo. Y el politeísmo empezó cuando el hombre creó para sí el primer Dios. Ese primer Dios se llama egocentrismo, porque el hombre pecó en Edén por una actitud egoísta, porque él quería ser como Dios. Entonces el primer Dios pagano y falso con el que tenemos que luchar se llama tú, me llamo yo, nosotros mismos. Porque nuestro egocentrismo nos lleva a perder la visión correcta con relación a Dios. Y es que el centro no eres tú ni el centro soy yo. El centro es Dios. El digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación es Dios. Quien conoce todas las cosas es Dios y quien controla todos los eventos y circunstancias de la vida se llama Dios. Qué gran problema con nosotros. Nosotros preferimos tener el control de algo que nosotros no tener ese control y permitir que Dios lo tenga y confiar en Él. Es importante la visión que nosotros podemos tener de Dios, porque tener una visión incorrecta de Dios nos llevará a adorarlo incorrectamente. Tener una idea distorsionada de Dios distorsionará la forma en que nosotros le adoramos a Él. Y por esto es tan importante estos estudios que hemos venido trayendo para la iglesia local, y nuestro propósito es, como pastor y maestro y junto a los maestros de la iglesia local, es poder entrenar a la iglesia, pero de igual forma llevarla a tener un conocimiento correcto con relación a Dios. Muchos de nosotros pensamos que no adoramos a otro Dios más que al Dios de la Escritura, Jehová, porque no nos hacemos una imagen, no tenemos un ídolo, no tenemos un cuadro en nuestra casa a quien nosotros le prendemos una vela. Pero sin embargo, hasta el dinero puede llegar a pasar a ser nuestro Dios. Nosotros podemos centrar nuestra vida, nuestra dependencia, nuestro amor por el dinero a tal punto que nosotros podemos desplazar a Dios y Dios deje de ser el centro de nuestras vidas y el dinero pase a ser ese centro al que nosotros adoramos y servimos. Nunca podemos caer en el error de convertirnos en siervos del dinero. Nosotros no podemos servirle al dinero, el dinero debe de servirnos a nosotros. No podemos permitir ser utilizados por el dinero, nosotros debemos utilizar el dinero. Y en ese sentido, esto es importante porque es uno de los principales dioses que ha arropado el corazón de nuestra sociedad y en nuestros días. Otros tienen el Dios de la vanagloria personal, otros tienen el Dios del orgullo, otros tienen como Dios su pareja matrimonial, otros tienen sus hijos, otros tienen una carrera universitaria. Pero ¿sabes qué? No es malo tener hijos, no es malo tener esposa, no es malo tener una carrera universitaria, no es malo tener un buen colchón económico y financiero en alguna institución crediticia o en algún negocio emprendido. Nada de esto es malo. Lo malo es cuando yo desplazo a Dios por todas estas cosas. Ninguna de estas cosas deben ocupar el primer lugar en mi vida, porque todo lo que tengo es gracias a Dios, porque Él me lo dio. Entonces, siempre mi servicio a Dios y mi adoración a Dios, mi pasión a Dios y mi devoción a Dios no puede
estar en tela de juicio, no puede estar en un veremos, en una especie de duda o de limbo, no. Entonces, en ese sentido, nos dice el libro de Génesis capítulo 1, texto 26 al 27, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo inteligente, dominador y recto. Inteligente, esto fue que le dio capacidad de comprender, conocer, analizar y discernir todas las cosas que él tenía acceso en ese momento. Dominador porque le entregó todas las bestias y todo lo creado y le dijo, domina sobre todo lo creado, administralo, contrólalo. Y lo hizo recto porque Dios hizo al hombre en el huerto de Edén con la capacidad de poder ser fiel y no haber pecado. Pero a su vez lo creó con una libertad de arbitrio que le permitió al hombre no ser un robot, sino un ser humano capaz de escoger si servir a Dios o servirse a sí mismo. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, texto 29, el hombre a lo largo de la historia ha buscado formas de sustituir a Dios. Dios es un ser tan inaccesible, un Dios tan inmenso. Es la verdad del único Dios, que por eso el hombre ha tenido que ir a muchos dioses para poder llenar el vacío del único Dios verdadero, lo cual ha sido una hazaña que el hombre no ha podido lograr a lo largo de la historia. Y una de las mayores fue que los hombres se hicieron sus dioses a su propia imagen y semejanza. La multitud de dioses se llama politeísmo, del griego poli, muchos, y teos, Dios. Sin embargo, ¿por qué decimos que el hombre ha creado una imagen de los dioses que han hecho conforme a ellos mismos? Bueno, podemos poner como ejemplo el dios Zeus, que el dios Zeus baja a la tierra, disfruta del placer de una mujer humana y concibe un semidios llamado Hércules. Entonces, ahora estamos viendo al hombre que se ha diseñado un Dios que es capaz de descender y disfrutar del placer de sexual con una mujer. Entonces, ese Dios está sujeto a necesidades, es un Dios bajo, es un Dios reducido, rebajado, porque es un Dios que necesita incluso de los humanos, porque necesita para el placer personal. En segundo lugar, son dioses que cuando le da un arranque de ira o de enojo, entonces manda un juicio sobre los hombres. Es un Dios que está moldeado totalmente a los caprichos del hombre, a cómo los hombres ven a sus dioses. La diosa, por ejemplo, la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Esta diosa en Roma, principalmente en Corinto, Acaya, ciudad de Roma, habían construido un templo gigantesco porque la diosa Diana quería esto. Y en ese templo contrataban a las prostitutas más bellas que tenía toda la ciudad y le entraban en ese templo, y todos los hombres de la ciudad que quisieran tener intimidad pública en ese templo abierto con alguna de esas prostitutas podía hacerlo sin tener que pagar nada de diferencia, gratuito,
en el templo de la diosa Diana. Sin embargo, eso es un acto inmoral, eso es un acto corrupto, aberrante, sucio. Sin embargo, nosotros decimos, wow, pero eso es totalmente contrario a la idea de un Dios santo, inaccesible, impecable, incontaminado e incontaminable, un Dios capaz de crear todas las cosas, un Dios con una ley o regla moral o ética que pida un templo para ese tipo de acciones. Sin embargo, la diosa Diana es una diosa creada por los griegos, romanos. Entonces, vemos cómo los dioses se ajustan a nuestros propios gustos y deseos. Por eso es que nosotros hoy vivimos en una sociedad que dice que no importa en la religión que esté, siempre y cuando esté sinceramente. Bueno, quiero decirte algo. La cuestión no es simplemente estar en una religión sinceramente, porque alguien puede perderse en el infierno sinceramente. De hecho, alguien puede estar extraviado en un camino sinceramente. Entonces, asegúrate de no estar sinceramente equivocado con relación a la idea que puedes tener de Dios. Entonces, se trata de adorar al único y verdadero Dios, de servir al único Dios verdadero, y su revelación es clara en la Escritura. Dios no solamente nos dejó el camino que se llama Cristo, sino que también nos dejó el mapa del camino que se llama la Biblia. Entonces, el politeísmo ha revestido diferentes formas. En los pueblos primitivos se comenzó a divinizar las fuerzas de la naturaleza. La fecundidad, de ahí los cultos fálicos, diversos animales y aún a los muertos, dioses de los muertos. Por ejemplo, los egipcios consideraban al dios Hapi como el dios del río Nilo. Sin embargo, nosotros podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 7, texto 14 al 25, que el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Y esto fue un golpe contra el dios Hapi, el dios de las inundaciones del río Nilo. ¿Y cómo es esto del dios Hapi? Bueno, el río Nilo era el caudal que rodeaba a toda Egipto. Entonces, ellos crearon un dios para su propio gusto y placer, un dios que mantuviera el río Nilo con agua suficiente para toda la vegetación y los animales, pero de igual forma que no permitiera inundación del río Nilo hacia la ciudad. Entonces, bajo un deseo personal, vemos que ellos crearon el dios Hapi. Las ranas. Las ranas se relacionaban al dios Hapi y aún a otros dioses. Las ranas eran consideradas una especie de emanación de Dios. Sin embargo, en el libro de Éxodo, a la altura incluso del mismo capítulo 8, nosotros ya ahí podemos observar cómo Dios entonces le castiga con estas inundaciones de rana que llegaron a Egipto. Y es que en Éxodo capítulo 8, texto 1 al texto 15, los egipcios que relacionaban estos dioses con la rana, estas ranas habían inundado la ciudad, estaban llenas de rana la ciudad, y pisar a una de esas ranas era pisar al dios Hapi o a alguno de esos otros dioses que se relacionaba con los animales. Entonces, esto era una hazaña casi imposible.
Todos los que caminaban por la ciudad, habían tantas ranas que habían inundado la ciudad, que era imposible no pisar las ranas. Sin embargo, Dios castigó a Egipto, y no solo al convertir el agua del río Nilo en sangre, le demostró que el Dios Hapi es un Dios falso y que no existe, sino que al producir esa inundación de ranas, que ellos inevitablemente debían de pisar por la gran cantidad de la que nos registra la Biblia, entonces estaban pisando a su Dios, Hapi. Entonces, ahora nos encontramos con dioses que no podían hacer nada. El dios Amón era el dios del ganado. Sin embargo, otra de las grandes plagas que llegaron a Egipto y que golpeó grandemente a Egipto fue precisamente la muerte del ganado. Y fue la quinta plaga que Dios envió. Mató a todo el ganado. Sin embargo, Dios le estaba demostrando al pueblo egipto que ni aún su Dios Amón podía librarlos a ellos de la mano del Dios verdadero. Amón era supuestamente el dios del ganado, pero no podía salvar al ganado del pueblo de Egipto. Entonces Dios le estaba demostrando a los egipcios que Amón era un dios que ellos mismos se habían diseñado, pero que no era un dios verdadero. El dios Isis y el dios Serafis, los dioses que protegían a Egipto de las langostas. Sin embargo, llegó un enjambre de langosta que les torturó por un gran tiempo. El dios Ra, el dios solar. Ra era el dios del sol. Ellos consideraban que el sol poder iluminar cada día era razón del dios Ra, que permitía que el sol diese su luz todos los días. Entonces, esa era la visión que Egipto tenía con relación a sus dioses. Y nosotros observamos que en Egipto no había un dios, sino que había varios dioses, y cada uno de esos dioses se acomodaba a un gusto o placer personal o necesidad personal del pueblo de Egipto. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, entonces nos encontramos en una sociedad no muy distinta a la sociedad de nuestros días. Y es que una forma refinada y siempre moderna de politeísmo es poner el corazón en algo hasta tal punto que con olvido o desprecio del Dios verdadero se le sirve con entrega y se le levanta un altar a aquella cosa que no es Dios. Es importante, relevante, que nosotros no caigamos en ese tipo de error. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros nos cuidemos de lo que cada día va calando en nuestros corazones y que no lleguemos al punto de crear nuestros propios dioses bajo nuestros propios placeres y deseos. Antropomorfismo. Esto es algo muy importante y relevante que se hace necesario que toquemos en este estudio en particular. ¿Qué es el antropomorfismo? Bueno, en su afán de formarse una idea de la divinidad, podemos observar cómo la mente humana, pervertida por el pecado, no ha sabido evitar uno de los dos extremos, incapaz de unir la inmanencia con la trascendencia de Dios. Así vemos que los orientales han tendido a hacer de Dios un ser infinito, pero impersonal, mientras que los occidentales se forjaron dioses personales, pero limitados en su esencia y en su poder. El Dios verdadero, como nos lo presenta la Biblia, es un ser supremo que a un mismo tiempo es inaccesible. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, texto 16, el inaccesible Dios verdadero.
O sea, es sumamente trascendente. Y por otra parte, está en el fondo mismo de nuestro ser, puesto que en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. O sea, que es profundamente inmanente. Dios es alguien tan trascendente que existe fuera de el espacio, existe fuera del tiempo, en la eternidad. Su trono está por encima del cielo, de los cielos, de los cielos. Está a millones y millones y billones y miles de billones de kilómetros luz, lejos de nosotros. Eso es una realidad. Pero a pesar de eso, Él es el creador de todas las cosas y Él no es creado de nadie. Él es el que conoce la historia desde el principio hasta el final. Él es el infinito Dios porque Él no tiene comienzo ni fin. Eso es una gran realidad. Pero Él es un Dios tan personal que cuando te hincas o nos arrodillamos frente a nuestra cama, en nuestra habitación, Él está ahí, escuchando nuestras oraciones. Ese es nuestro Dios. Y claro, cualquiera pudiera preguntarme, bueno, Hansel, a las 11:20 de la noche, cerca de 40 millones de personas están orando simultáneamente en el mundo entero. ¿Cómo Dios puede escuchar a esos 40 millones de personas que están orando simultáneamente en el mundo en un momento en particular? Mi respuesta es, no sé cómo los escucha a todos personalmente, pero algo estoy seguro. Es un Dios tan trascendente, tan poderoso porque de Él es todo el poder, tan capaz porque Él es la sabiduría misma, que Él así lo hace y es capaz de hacerlo. Para poder acomodar a nuestro lenguaje el ser y la acción de Dios, así la Biblia nos habla del dedo de Dios o de los dedos de Dios. Éxodo capítulo 8, texto 19 y el Salmo 8:3 y Lucas 11:20 nos hace referencia a partes del cuerpo atribuidos a Dios. Y es que para simbolizar la facilidad con que Dios relaciona sus obras maravillosas mientras expresa en el brazo extendido y remangado de Dios, Isaías 52:10, su gran poder para salvar a los suyos. Y es que Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene pies, Dios no tiene brazo, Dios no tiene dedos, pero antropo es de una raíz griega que significa hombre, y morfismo es una raíz hebrea que quiere decir forma. Entonces, hombre forma. El antropomorfismo significa la forma del lenguaje humano atribuido a Dios para describirle en forma que la mente humana pueda comprenderlo. ¿Qué es lo que sucede con esta definición que acabo de dar? Bueno, Dios no tiene ojos, pero tiene la capacidad de ver. Ahora, como nosotros, como seres humanos, vemos a través del ojo, nosotros entonces como seres humanos entendemos que se necesita tener ojos para poder ver. Entonces, los escritores del texto, de la escritura, lo que hicieron fue adaptar cosas propias, humanas, a Dios para que el hombre pueda entender que Dios le veía a cada segundo de su vida. Dios no tiene brazo, pero para que el hombre pueda entender que el brazo fuerte de Dios nos sostiene, o que Dios es capaz de sostenernos en cada punto del camino, entonces el escritor sagrado expresa
una idea antropomórfica como el brazo de Dios. Dios no tiene pies, pero el escritor sagrado nos habla de que Dios con sus pies nos acompaña en el camino. Esto, el escritor sagrado lo hace de asignarle pies a Dios. Es que como nosotros con los pies caminamos, es una forma de ilustrarnos el hecho de que Dios nos acompaña en el camino. Entonces, Dios no tiene una forma humana, Dios no tiene brazos, Dios no tiene pies, Dios no tiene ojos, Dios es espíritu. De hecho, el hecho de que Él sea espíritu es lo que permite que Dios pueda estar en todo lugar. El viento, por ejemplo, llena toda la tierra y está en todo lugar simultáneamente al mismo tiempo. Entonces, Dios no es que solo y únicamente sea como el viento, porque Él no es impersonal, Él es personal. Él es un ser, una persona, claro está, pero es una forma de ilustrar que Dios es espíritu. Ahora, las formas humanas que se le adjudican en la escritura tienen que ver con el hecho de que el escritor lo hace en un esfuerzo de que sus oyentes puedan comprender que Dios, aunque no tiene brazo, lo sostiene. Dios, aunque no tiene pie, puede caminar y nos acompaña. Dios, aunque no tiene ojo, puede vernos. Entonces es una forma de que el lector pueda comprender, tener una comprensión más clara con relación a Dios. En ese sentido, es importante que nosotros entendamos lo que, como la Biblia describe a Dios a la luz del texto mismo de la Escritura. Es importante que nosotros no simplemente hablemos acerca de la idea que tenemos de Dios, es importante que nosotros mismos compartamos con nuestros hijos y con otros la realidad del ser de Dios. Dios nos está acompañando a cada minuto del camino. Es increíble los cientos y miles de veces que Dios nos ha favorecido. Es más, no existe forma alguna de nosotros poder contar y enumerar la cantidades de veces que Dios nos ha bendecido, incluso que nos ha ayudado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones a lo largo de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que cada día rechaza más y más la existencia de Dios. ¿Y sabes por qué Dios es tan rechazado en medio de nuestra sociedad? Porque vivimos en una sociedad que cada día es más y más inmoral. Una sociedad que quiere el homosexualismo y odia al Dios de la Escritura porque es un Dios que va en contra de ese acto corrupto e inmoral. Vivimos en una sociedad que ama el aborto y el asesinato de la vida humana sin importar inocente o no. Sin embargo, el Dios de la Escritura es uno que valora la vida humana y que rechaza este tipo de acciones. Y por el hecho de que el Dios de la Biblia no se acomoda a la forma en que el hombre contemporáneo quiere vivir, esa es la razón por la cual Dios es y ha sido tan rechazado en la sociedad de nuestros días. Ahora, en medio de una sociedad que rechaza cada día más y más a Dios, es importante entonces que nosotros vivamos cada día más cerca y más cerca de Dios. Y que nuestra sociedad pueda conocer, no solo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones, el Dios verdadero. Que Dios nos ayude a ser verdadera luz en medio de las tinieblas y que nuestra sociedad pueda conocer y comprender que lo mejor que le puede pasar a nuestra sociedad es tener a Dios en el corazón. Pero lo peor que le puede pasar a una sociedad, como dijo Martin Luther King, es sacar a Dios de ella.